Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa de Más Salud Mental para Todos, un espacio hecho para ustedes en donde promovemos la importancia de cuidar nuestra mente. Mi nombre es Cintia Alcocer y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y también que nos acompañen en esta transmisión. Así también me gustaría presentar a mi compañero de siempre, el maestro Pedro Marín. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás en esta tarde? Hola Cintia, ¿qué tal? Muy bien, muy entusiasmado, muy contento como siempre en una emisión más de nuestro programa y sobre todo por el tema que vamos a abordar el día de hoy. Como todos, siempre son muy interesantes, son muy importantes y el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene por nombre límites y comunicación asertiva. En este programa vamos a explorar la relevancia de los límites en la dinámica interpersonal, los efectos psicológicos de su ausencia y las estrategias para desarrollar habilidades comunicativas asertivas. ¿Qué te parece? La verdad que me parece muy bien, Pedro, porque como mencionábamos hace un momento, a veces no sabemos cómo, qué tipo de comunicación hay, ¿no? Cómo comunicarnos correctamente, que sepamos también expresar nuestras necesidades, ¿no? Y también escucharlas. Entonces, pues me gustaría compartirles la siguiente frase, a ver qué les parece, que dice así: decir no con respeto es tan valioso como saber decir sí con convicción. ¿Qué tal? Es una muy buena frase para iniciar, ya que pues nos transmite la idea de que tanto el no como el sí tienen un valor similar cuando se expresan de manera consciente, responsable y respetuosa, ya que ambas fortalecen la autenticidad, la autoestima y por supuesto que favorecen pues las relaciones más saludables. ¿Tú qué opinas, Pedro? Totalmente de acuerdo, ya que si conocemos bien el establecer límites va a constituir un proceso de autorregulación mediante el cual las personas tienen que reconocer y van a definir sus y defender, sobre todo, sus necesidades, valores y derechos, evitando situaciones de sobrecarga emocional o vulneración personal. Eso es muy importante porque a veces tenemos que identificar qué emociones vamos teniendo y si las abordamos de una manera más adecuada, podemos como que trabajar en ellas. No se trata de un acto de egoísmo, sino de manifestación de autocuidado y de respeto hacia uno mismo y hacia las demás. De una manera más complementaria, la comunicación asertiva representa una competencia socioemocional que posibilita la expresión clara, respetuosa y directa de pensamientos y sobre todo de los sentimientos. Así es, Pedro. Me gusta mucho esto que dices, competencia socioemocional. Quiere decir que es algo que todos podemos aprender, que podemos desarrollar. A lo mejor tienen más capacidad que otros en cuestión a tiempo, pero sin duda creo que la comunicación asertiva es algo que todos podemos hacer a partir del día de hoy. Así es, ¿no? Justamente es aprender a identificar todo esto. Así es, y pues justamente el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar justo a entender muchísimo mejor este tema. ¿Qué les parece? Pues si vamos a conocerlo. Vamos a ello. Adelante. Nuestro invitado del día es el maestro Alberto David Moreno Velázquez. Él es licenciado en psicología y maestro en psicoterapia sistémica. Bienvenidos. Y bien, ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Quiero presentarles al maestro Alberto David Moreno Velázquez. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Por acá con con mucha alegría de compartir este espacio con ustedes y bastante emocionado porque creo que es un tema que da para mucho hilo para tejer y de mucha relevancia para todos los que nos están escuchando. Ok, bienvenido, maestro. Si me permite, me gustaría compartir una breve reseña de usted. Sí, adelante.
Bueno, vamos a conocerlo. Es licenciado en psicología clínica, maestro en psicoterapia sistémica, cuenta con conocimientos en terapia breve, herramientas clínicas avanzadas en terapia breve. Actualmente cursa la especialización en terapia centrada en soluciones para problemas de consulta frecuente. Cuenta con experiencia en atención psicológica individual y familiar y como docente a nivel licenciatura. Bienvenido, maestro, nuevamente. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Pues gracias, maestro, por aceptar la invitación. Bienvenido, este es su espacio. Y pues también queremos comentarles que nos gustaría que este espacio fuera interactivo. Así que los invitamos a que puedan escribir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en el chat de esta transmisión para que pues al final le demos respuesta junto con el ponente. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con las preguntas? Perfectísimo. Sí. Vamos. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿qué se entiende por límites personales y por qué son fundamentales para el bienestar? Ahí me comentan que no se escucha. ¿Ya se escucha? Ok, excelente, muchas gracias. Pues bien, le decíamos, maestro, que muchísimas gracias por aceptar y pues que vamos a iniciar con el tema. Sin embargo, como siempre, ustedes pueden escribir sus dudas o sus comentarios en el chat de esta transmisión para que al final le demos respuesta. Así que ahora sí, comenzamos, ¿les parece bien? Perfecto. Sí, adelante. Súper. Bueno, pues la primera pregunta, maestro, es ¿qué se entiende por límites personales y por qué son fundamentales para el bienestar emocional? Adelante, maestro. Ok, pues es bien importante acá como que creo comenzar por las ideas que tenemos asociadas a la palabra límites, que la población en general, creo que cuando escuchamos este concepto lo asociamos a restricciones, únicamente como a la parte como de quitar, ¿sí? Como de poner solamente como una barrera, como un obstáculo, ¿no? Y creo que aquí sería interesante o importante como reestructurar este concepto porque los límites, a mí me gusta entenderlos como nosotros vamos por como por una carretera, cuando vamos como por una autopista, ¿no? Por ejemplo, y para nosotros guiarnos necesitamos como de señales, necesitamos de decir, bueno, si quiero ir para acá, hay una señalización que me dice vete a la izquierda, vete a la derecha. Los límites son una frontera que nos ayuda a nosotros a llegar a un objetivo, a llegar a una meta en cualquier edad, con nuestros infantes, al momento que nosotros logramos poner una frontera, también es como para que ellos se cuiden, como decir, ¿sabes qué? Pues hasta acá, esa es la hora en la que puedes como ver televisión, por ejemplo, ¿sí? Y ese es como ¿para qué? Como para que ellos puedan regularse, como para que ellos puedan darle tiempo también a jugar a otras cosas, a socializar, porque el objetivo es tal cual que se desarrolla en el concepto que decías bien interesante, que es el aspecto de habilidades socioemocionales. Entonces, todo esto conforme se va trabajando con los niños, con adolescentes o ya como adultos que vamos como que entendiéndonos cada vez más, vamos fortaleciéndonos y creando como que una pregunta también que se hace más adelante es como la autopercepción que tengo de mí mismo, ¿no? Porque al momento que yo también entiendo lo que quiero llegar a ser, lo que quiero para conmigo, pues es más sencillo como decir, bueno, esto forma parte de mi carta de proyecto de vida que tengo, o esto no forma parte, esto sí y esto no. Entonces las elecciones también se ven como que un poquito más claras, pero es también todo un proceso, ¿no? Qué interesante, maestro. Me gusta mucho cómo lo pone como en esta analogía, ¿no? De la carretera, de la señalización, que justamente más que una restricción es una guía, ¿no? Hacia dónde podemos ir o qué vamos a encontrar si vamos por ese camino, ¿no? ¿Cómo ves, Pedro? Es que justamente es eso, ¿no? Porque la mayor parte de las personas, cuando escuchan la palabra límites, lo relacionan mucho a restricciones, como las prohibiciones, pero
cuando nosotros les explicamos realmente a qué nos referimos con límites, que es justamente eso, una guía, estas señaléticas para que ellos puedan identificar hasta dónde sí, hasta dónde no, las barreras, como bien se puede decir, o sea, todas estas condiciones ayudan mucho para establecer una guía, y si hablamos de un adolescente, para que siga ese mismo carril y no se desvía a otros carriles donde puede ser un poco más complicado, ¿no? En ese aspecto. Bueno, y llegando a este punto, me gustaría hacerle otra pregunta, maestro. ¿Qué características definen a la comunicación asertiva? Y también algo bien importante, porque va muy de la mano, porque viene la pregunta, ¿no? De que me gustaría poner límites, ¿no? Regularmente llegamos con esa intención cuando tenemos alguna dificultad, ya sea en el trabajo, ya sea con una amistad o en las relaciones de pareja o inclusive en la familia misma. Es que quiero poner límites, y la pregunta que se viene directamente a la cabeza es, ¿pero cómo le hago? ¿Sí? ¿Cómo hago porque quiero que la otra persona sepa que lo que está haciendo no me agrada, pero tampoco quiero como perder esa relación, no quiero como que la persona se enoje, se moleste, o que lo que hemos construido hasta ahorita pues se vaya se vaya fuera de la casa, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva a mí me gusta como con dos elementos. Cuando una comunicación es clara, ¿sí? Y directa, ¿sí? Es concreta. Es darnos aquí a la tarea de preguntarnos, y es algo que yo le sugiero como a toda a la población, que cuando nosotros queremos dar una idea, cuando nos comunicamos con cualquiera de las personas que están alrededor de nosotros, ¿cómo sé o cómo yo me doy cuenta de que lo que le estoy diciendo a la persona realmente es lo que le quiero decir? O sea, ¿cómo sabe la otra persona lo que yo sé? Y es como una situación que a mí me hace pensar mucho con las relaciones de pareja, porque es como que algo que me gusta como en la parte de humor es que una pareja llega y le dije, es que yo le dejé los trastes aquí en la cocina porque quiero que él o ella se dé cuenta, ¿no? De que hay que lavarlos, ¿no? Y la otra persona dice, no, es que yo no los lavo porque los deja ahí y a mí no me gusta el desorden. Entonces hacen una serie de suposiciones sobre lo que quieren darse a entender, ¿no? Entonces aquí la pregunta, sigo diciendo, es que ¿cómo yo sé que me estoy dando a entender? Obligatoriamente es preguntar, ¿sí? Es como que, oye, ¿qué entendiste, no, de lo que te dije? Sí, la parte de la retroalimentación, oye, ¿qué te parece esto que te estoy comentando? Sí, y esta parte quizás es como muy, como quizás lo llamaríamos así como que hasta cierto punto como tedioso esto de preguntar, pero realmente nos ahorraría, ¿sí? Como que darles vueltas a un mismo asunto, que decir como que a malinterpretaciones, y realmente es un ejercicio bien sencillo que no nos toma como que mucho tiempo, es más como empezar a practicar estas cuestiones. Entonces la asertividad es la capacidad que tenemos todos nosotros, una habilidad que podemos empezar a desarrollar, que tiene que ver con que poder comunicarnos de manera clara y directa, y claras, yo creo que también puntualizar, porque como platicábamos hace un momento, dice a una persona, decía anteriormente, es que yo no le digo nada, ¿sí? Yo no sé qué entenderá él o ella, vamos a ponerlo así. Y es que llega y no le digo nada para que no piense otras cosas, ¿no? Pero la comunicación no solamente es verbal, los seres humanos siempre estamos comunicando algo, aunque sea con el silencio siempre va a comunicar. Yo a veces se lo digo mucho a los padres de familia, ¿no? A veces cuando decir o no decir es una forma de comunicar, ¿sí? Entonces también la forma en la que nosotros nos acercamos a alguien, nuestro lenguaje corporal también va a comunicar. Y la pregunta también es muy importante, es de que mi cuerpo está comunicando lo que estoy diciendo, ¿sí? Todo lo que soy yo está comunicando o va en dirección a lo que quiero que el otro entienda o comprenda de mí. Entonces son preguntas bien importantes que yo les sugiero como que a las personas que nos escuchan como que hacérselas, y es todo un ejercicio reflexivo pero de mucha ayuda. Claro, ¿no? Y es que como yo me comentaba, ¿no? Hay que saber decirlo y cómo decirlo, y sobre todo no dar
por entendido o supuestos que la otra persona me entendió lo que le quise decir. Parece un trabalenguas, pero es efectivamente porque si no le pregunto, no cuestiono o termino con esta muletilla de ¿me entiendes? Porque si no le llego a cuestionar eso, la otra persona, ajá, ¿y luego? No, o sea, tenemos que saber qué explicar, ¿no? Es como cuando a los niños les queremos dar instrucciones, ¿no? Claras, concisas, indirectas, ¿no? Sin tanto contenido en las indicaciones, ¿no? De ve y levanta tus juguetes, ¿no? De ve, levanta tus juguetes, los metes en el cajón y los guardas en el closet. Ya para esa historia ya se perdió el niño. Entonces es mejor decirle, levanta tus juguetes. Así es. Sí, y tal cual es como, y decirle al niño después de esa indicación es como que, ¿qué te dije que ibas a hacer? Sí. Sí, y el niño, y cuando el niño dice, no, pues no, no sé, o a veces papá, no me acuerdo qué me dijiste, es como que, bueno, entonces papá a veces o mamá es como que, bueno, otra vez volver a repetirlo, y esa parte de volver a repetir la indicación nos ahorra todo el tiempo de a lo mejor de los 15, 20 minutos que el niño se va a ir a perder a hacer cualquier cosa en el cuarto. Y el reclamo y el regaño que se les va a dar. Y no te estoy diciendo que lo hagas. Es correcto, entonces en el costo del beneficio, ¿no? Por ejemplo, hace unos días una compañera me decía, es que esto de comunicar es como bien complicado, porque ¿será que en algún momento nos vamos a llegar a comprender uno con el otro? Me decía, sí, yo digo que, no es algo a lo que estamos acostumbrados, eso sí es cierto, pero todo es un proceso y siempre y cuando haya una disposición, ¿sí?, con las personas que estamos a nuestro alrededor y también de parte de quien lo realiza, creo que hay muchas cosas que se pueden llegar a cumplir. Claro, es que dicen, es difícil, pero no es imposible, solamente es cuestión de práctica y sobre todo de llevarlo a cabo, ¿no? Y se puede empezar con sencillas frases, con sencillas acciones para que se pueda dar a entender esto. Así es, y desde luego creo que algo base o básico es entender que el lenguaje es, más bien el discurso forma la realidad, ¿no? El lenguaje que nosotros podamos establecer, lo que queramos dar a conocer, es importante saber que las palabras tienen un significado, eso voy, que tienen un valor que a veces pensamos que no, pero que la forma en cómo lo desarrollamos o lo decimos tiene un valor diferente tal vez para la otra persona. Por ejemplo, voy a este comentario porque vi un video en una red social muy famosa, pero decía esta persona que no es lo mismo a que tú des una indicación, por ejemplo, que le digas al niño, si no recoges tus juguetes, no vas a la fiesta, ¿no? A decirle, cuando recojas tus juguetes, nos vamos a la fiesta, ¿no? Porque ahí ya no le das opción de lo recoges o no lo recoges, sino que nada más le estás dando una orientación, ¿no? De cómo va a ser. Entonces, partiendo de eso, creo que tiene que ver con eso que comenta, ¿no? El cómo y cómo dar a entender también a través de la retroalimentación. Claro, y mencionas algo bien importante porque a veces en las cuestiones de que en la aplicación de límites con nuestros infantes, con nuestros adolescentes, siempre ponemos como que la parte como de castigo. Si no haces esto, te va a pasar. Entonces suena como una especie de amenaza, ¿no? Y vuelvo a decir, a veces cuando cuando se lo decimos a nuestros hijos y utilizamos un tono de voz alto y nos ponemos con la parte que estamos enojados como papás, porque llega un punto que también es parte, ¿no?, de la crianza, que llega un momento donde por parte del trabajo y por muchos otros tipos de razones, entonces es como que vamos a llamarlo así, como por inercia, es como que estamos tratando de dar una indicación, pero todo nuestro cuerpo con nuestra nariz como que ahí fruncida, ¿no? Y lo que estamos demostrando a nuestro infante es como una sensación ahí que lo que puede causar es como que, híjole, como que cierto miedo, ¿no? Entonces nos llegamos a preguntar, ¿pero por qué no lo hace? Si le estoy diciendo claro y muchas otras cosas. Y también algo que cuando vayamos a darle una parte de valor a algo de nuestros hijos o inclusive a otra persona, cuando queramos elogiar, que también es una parte importante del proceso de autoestima, autopercepción, es elogiar las cualidades, ¿sí? Porque es algo que puede aplicarse en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando le dices a un niño, no, creo que hoy has logrado
hacer un gran esfuerzo o creo que fuiste como que honesto o creo que hoy fuiste valiente ante esta situación. Entonces, esa es una característica, un valor en lo que decías, que las palabras que vamos utilizando pues van forjando la identidad quién somos. Entonces, soy valiente, es una cualidad que tengo y como me lo dicen continuamente, pues posiblemente esa habilidad la puedo aplicar en diferentes lugares. Y es lo que pasa que hacemos a veces los papás, cuando queremos aplicar límites en la que dice, no, es que no quiero que seas flojo, no quiero que seas esto, no quiero que seas el otro, ¿no? ¿Y qué es lo que escucha el niño? No, es que mi mamá o mi papá debe pensar, ¿no? De que es que soy haragán, es que no quiero hacer esto, es que soy mal hijo y muchos tipos de estas preguntas. Entonces, pues el cerebro no entiende el no, ¿no? El cerebro, las palabras que le llegan son las que se insertan, ¿no? Y es justamente eso, es como cuando decimos algo. No es lo mismo, ahorita me acordé de algo similar a esta frase, de en lugar de decir, oye, ¿me prestas 5 pesos? ¿No tienes 5? Entonces te doy como un doble mensaje. No, ¿de verdad no tienes? No, no tengo, o sea, aunque lo tenga, pero como yo ya envié la primera iniciativa en el discurso, es lo primero que logra captar también el cerebro, ¿no? Es algo muy curioso y justamente cae en esto, ¿no? Todas las palabras que pasamos a través del lenguaje, a través de lo que está inmerso y dentro del discurso, obviamente va a cobrar un significado para el otro, ¿no? Y ahí es donde entran esta manera de cómo nos va a interpretar lo que nosotros estamos diciendo, cómo va a llegar la información. Digamos, es el canalito de la comunicación, pero el cómo decirlo, qué es lo que realmente quiero, esas cuestiones específicas, claras, con las gesticulaciones, con el lenguaje corporal, entonces le damos a entender si es a un niño, si es a un adolescente, realmente no es un regaño, tampoco es un reclamo, sí. Es más como esta parte de la negociación, como decía Cintia, ¿no? Quiero que si levantas tus juguetes vas, ¿no? Entonces no, terminando de levantar tus juguetes vas porque ahí va lo que estamos diciendo, ¿no? La indicación de justamente si no los levantas, no vamos, así de sencillo, o sea, no le tengo que dar más vuelta. Y así es justamente cómo son ejemplos de cómo ir estableciendo ciertos límites y sobre todo con una buena comunicación, ¿no? Transmitirlo, básicamente. Así es, y a mí me gustaría también destacar que me parece que no solo con los niños, sino también de adulto a adulto, se da mucho esta comunicación pasivo-agresiva que le dicen, ¿no? Que también existe, ¿no? La comunicación tóxica, por ahí que le ponen la etiqueta, pero bueno, entender que también hay otros tipos de comunicación, ¿no? Y que a lo mejor no es, responsabilidad 100%, porque de alguna forma nos enseñan a cómo comunicar. Tal vez ya más grande sí, ¿no? Desde luego de decir, bueno, esto ya no me está funcionando. Tal vez cuando era niño pues funcionaba, funcionaba, pero pues actualmente ya no. Entonces, creo que también este tipo, conocer que hay otros tipos de comunicación nos puede ayudar a decir, bueno, a lo mejor, y yo soy, no sé, no me gusta el conflicto y por eso mejor no digo nada, ¿no? O al contrario, me voy al otro extremo y practico más la agresividad, ¿no? Y decir, bueno, es que soy muy directa, ¿no? Y yo soy así y no sé cómo decir las cosas. Entonces, por ahí viene una pregunta, maestro, que dice, ¿qué técnicas específicas pueden ayudar a las personas a expresar sus límites de manera asertiva? Sí, claro. Y quiero retomar esto que decías, ¿no? De que a veces pasa, ¿no? Cuando yo lo he escuchado precisamente en algunos amigos, ¿no? Que son pareja, ¿no? Que dice, es que cuando él ya hace lo que le pides, le digo, vaya hasta que lo haces, ¿no? Le dice, ¿no? Entonces, y le digo, bueno, ¿tú qué crees que estás causando, no? Cuando tú dices esta cosa, ves que sí, le estoy diciendo que qué bueno que lo hace, pero ¿cómo lo estás diciendo, no? A veces es bien importante también revisar el contenido de las palabras, a qué estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Y en ese sentido, una forma que yo regularmente sugiero cuando una forma de implementar límites, que puede ser con niños, con nuestros adolescentes o inclusive con amigos, pues es la siguiente, ¿no? Cuando sucede una situación donde hay un disgusto, una incomodidad, es como la siguiente fórmula. La primera, describir el hecho. ¿Sí? O sea, la descripción del hecho, como si fuera yo, digo, es que imagínate que fueras a dar como una noticia y te toca describir los acontecimientos. Ejemplo, el día de ayer, ¿sí? Me pediste permiso para salir de 6 a 8 de la noche. Te dije que sí,
siempre y cuando llegaras puntual. Tú llegaste hasta las 9:30 de la noche, ¿sí? Y no te estuve llamando por teléfono y no contestaste, ¿no? Entonces, en la primera como que describimos el hecho. En la segunda parte, como describir lo que nos hizo sentir. Esta situación a mí me hizo sentir con mucho miedo, con mucha preocupación, porque de pronto yo empecé a pensar qué le habrá pasado, si abro alerta ámbar o qué hago, le llamo a los policías, porque estaba muy temeroso, o me enojé de pronto también, porque no sabía absolutamente nada de ti. Entonces, posteriormente, al hablar sobre lo que sentimos, bueno, entonces decimos qué nos gustaría que pasara. Y es esta parte en la que decimos, bueno, es que me gustaría que si en el futuro tú me pides permiso, tuvieras la posibilidad de avisarme si tienes alguna dificultad, o si en este caso, si no encontraste, por ejemplo, con quién comunicarte, bueno, trata de acercarte a algún adulto o a alguien más, pensando, por ejemplo, en una situación con nuestros adolescentes, ¿no? Y por último, la parte que nosotros, ¿cómo podemos fomentar para que esa situación que decíamos pase? Y decir, ¿sabes qué? Yo voy a mantener mi celular siempre prendido, ¿sí? En el momento que tú no llegue una situación que tú creas que te vas a tardar más, puedes decirme con toda la confianza. Yo no es que me moleste que me pidas más permiso, sino que me gustaría que tuvieras la confianza porque quiero saber dónde estás. Entonces tenemos una fórmula donde podemos describir el hecho, decimos lo que sentimos, proponemos una especie de solución y también proponemos qué está de nosotros hacer para lograr esa situación. Entonces suena como muy como una situación como muy larga, ¿no? De pronto hacer, pero en la práctica suena un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando queremos poner límites en ocasiones es como ponemos a veces la responsabilidad de la emoción en alguien más y decimos, es que tú me hiciste enojar, y es que tú me hiciste esto, y es que tú haces esto, es que no te das cuenta de todo lo que haces. Entonces, hay veces como en las especies de comunicación hay un sazón de exigencia para con la otra persona, y aquí los límites es siempre importante, como que tienen que venir desde el reconocimiento, como decía el maestro, de reconocer qué quiero, quién soy, qué estoy sintiendo y también qué quisiera yo sentir. Entonces es como una parte que cuando yo se lo propongo a veces a los papás o a las parejas, es como que a veces proponérselos tal cual como una formulita, le digo, pues vamos a practicarla y vamos a ver qué resultados tiene. Y a veces cuando lo empiezan a hacer y me dicen, no, ay, es que me acordé de lo que tenía yo que hacer y empecé a repensarlo, cómo yo decirlo. Y en este proceso de repensar, a veces cuando hay una situación de que cuando hay una discusión puede estar la emoción del enojo, en ese proceso de la reflexión es como ese que nos recomendaban mucho, que es como tómate los 10 segundos, ¿sí? O vete a un lugar donde puedas respirar y después regresar y decírselo a alguien más. Entonces esta parte del reflexionar, el cómo decirlo, realmente sí tiene un efecto, porque para quien nos está escuchando es más sencillo, ¿sí? Es más sencillo, entonces sí, esto pasó, ¿sí? Ya sin la carga que la situación pueda dar como de culpa, de que, ay, es que me va a regañar, ay, es que ya la volví a regar otra vez. No, lo que está proponiendo es una solución. Entonces hay más apertura de que puedan aparecer los cambios que desea cada uno de nosotros. Y como decíamos anteriormente, ¿y tú qué piensas de esta situación? No, buscar la retroalimentación, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros, una, conocernos, y otra, saber el tipo de relación con la que estamos teniendo, que puede ser, voy a decir, amigos, pareja, situaciones de trabajo, porque cuando la otra persona también tiene la decisión de decir, ¿sabes qué? ¿Respeto o no respeto lo que tú estás diciendo? Y eso a mí me da información para decir, bueno, entonces esto no es algo que yo quisiera o esto es algo que yo sí quisiera. Entonces volvemos como a lo que comentábamos a un inicio. Entre más claridad tengo de lo que yo quiero en mi proyecto de vida, es más sencillas a veces las decisiones, pero voy a decir, es un proceso. Esto último que comenta es la parte de la negociación, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es justamente eso, ¿no? Porque la manera en cómo voy a cuestionar, qué voy a decir, lo tenemos que aterrizar. Yo siempre les digo a veces, ¿no? A los pacientitos, cuando estamos muy enojados o cuando estamos molestos, felices,
Si lo hablamos desde la emoción, muchas veces no es lo más recomendable, o sea, no es lo óptimo. Pero si tantito nos tomamos unos segunditos, y no les digo minutos, unos segunditos y lo analizamos, y entonces esa emoción lo empiezo a abordar desde el razonamiento, entonces voy a tener mejores resultados, porque entonces no estoy hablando a través de la emoción. Y les digo, y eso justamente pasa cuando estamos enojados. Hablamos desde la emoción, desde el enojo, desde la ira, desde el coraje, y muchas veces decimos muchas cosas que no queremos, y cuando queremos colocar límites, ya sea para algún adolescente, digo adolescente porque es donde entra este tope, ¿no? Mis ideales como papá, porque yo soy papá y es lo que yo te digo, pero yo soy adolescente y soy como que un adulto en proceso, y entonces no hay un choque, hay un choque en la comunicación y no saben cómo mencionarlo. Entonces, si se toman esos minutos, lo analizan, lo vuelven a procesar y entonces específicamente dicen lo que quieren, la otra persona va a ser más receptiva y va a poder tener mejores resultados. Sí. A mí me gustaría preguntarle, maestro, ¿qué pasaría o qué pasa cuando estos límites ya no son suficientes? Cuando yo ya expresé, ya mi límite verbal ya llegó a un punto en donde la otra persona no, pues no, tal vez no tiene esta voluntad de hacer una negociación, incluso ni siquiera de escuchar, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros defender nuestros propios límites y, pues claro, ejerciendo pues la asertividad? Claro, y creo que ahí es importante lo que decíamos al inicio, que las palabras límites no necesariamente significan la parte de restricción, como decía el maestro, en la parte de cuando somos padres y de pronto decir, es que esto es lo que yo pienso que es lo mejor para mi hijo y es lo que yo diga, ¿no? Y como un ámbito, como hasta con tintes autoritarios. Y los límites o las fronteras que debemos de trazar en la parte de la paternidad, en la parte de la crianza, es importante como hacer red. Yo siempre hablo con los papás de poder que la crianza es muy difícil y es muy compleja hacerla en solitario, e inclusive aunque sea papá y mamá juntos, ¿sí? o los abuelos, etcétera, pero cuando se hace en esta cuestión de que solamente se puede, la información es la que está dentro de casa, se vuelve compleja. Es importante como generar estas opiniones con otros padres de familia, con otras personas, y precisamente como extender las fronteras de lo que me está pasando a mí, comunicarla a otras personas y decir, ¿sabes qué? Yo también tengo esa dificultad, porque cuando hemos trabajado, por ejemplo, con padres en grupos, se han dado cuenta de que las dificultades que ellos tienen no son únicas, sino que le pasa a casi todos, ¿no? Pero es como que, híjole, ¿cómo me puede estar pasando esta situación en mí? Entonces, en nuestra parada de límites es como que solamente es como de aquí para acá, me compete a mí y nadie tiene que hacer, nadie tiene por qué entrometerse en esta parte. Pero aquí la cuestión es, siempre y cuando tenga con un objetivo, que es la parte de construir, la parte de alcanzar un cambio, ¿sí? Es importante encontrar como esta red de apoyo. Y cuando hablamos de que encontramos en una situación donde a pesar de que nosotros intentamos esta situación que regularmente es como en las relaciones de pareja o relaciones de trabajo, es complicado, pero vamos al punto de que entonces hay que extender nuestros límites. Me refiero con cuál cuestión extender nuestros límites, de siempre apoyarnos de otras personas, porque llevar o afrontar este tipo de situación, ese tipo de relaciones, pues precisamente desde el aislamiento lo que generan es una mayor complejidad, porque nuestros recursos poco a poco se van a ir como deteriorando, porque estamos como que intentando, y nos volvemos como esa historia de Sísifo, ¿no? Que está subiendo la piedra continuamente y otra vez desde el principio, y llega la fatiga, y llega el burnout, y llega esta situación donde decimos, es que no puedo, es que yo no estoy hecho para esto, pero hablamos desde de la fatiga, hablamos ya desde el deterioro de los recursos, no porque no haya recursos, quiero como que aclarar este punto, no porque la persona no tenga las capacidades, que a veces es como un mito que se hace, por ejemplo, cuando vemos este tipo de relaciones en la pareja, es que la persona
persona como que, entre comillas, como que no quiere salir de ahí. No, no es tanto esa situación, sino que a veces es muy complicado, porque lo que genera este tipo de relaciones es precisamente la disminución de las redes de apoyo. Entonces, encontrarlas, promoverlas, en la cuestión de que y esto es para con amigos, para con amigas, para con cualquier persona que que está a nuestro alrededor, esta capacidad de tener es que en la situación que tú requieras, pues estoy para apoyarte en lo que se pueda. Pero cuando existe esa situación, lo que yo sugiero siempre es entonces, háblalo con alguien más, busca en quién apoyarte, busca a alguien que pueda hacer como esta muleta, como este bastón, para que entre dos o más puedan afrontar esta situación, pero es como buscar la ayuda, buscar el apoyo, que sí es como muy complicado, porque quedamos todavía como estas ideas de que la ropa sucia se sigue lavando en casa. Entonces, son ideas, son creencias que están que están todavía dentro de lo social, dentro de lo común, y lo que generan es como que, entonces no tengo que hacerlo. Y cuando lo intentamos hacer, nos genera como estos sentimientos como de vergüenza, de miedo, que van a pensar de mí, y es precisamente lo que mencionabas anteriormente. Entonces, tiene que ver con la reciprocidad, ¿sí? De que cuando tú puedas comunicarte también, cuando alguien quiere intentar comunicarte algo, también tener la apertura de poder escuchar adecuadamente, ¿no? Entonces, como consejo específico, la búsqueda de tus redes de apoyo, vuelve a reencontrar con esas cuestiones de amigos o examigos, o en el caso necesario también la búsqueda de una ayuda profesional. ¿Sí? Familia, hasta Algún compañeros de compañero- trabajo. Exacto, Sí, compañeros de trabajo. exactamente. Muchos de nosotros ya, muchos de los amigos que generamos, pues es precisamente en el lugar de trabajo, ¿no? Nuestros bestie workers, creo que le llaman ahí, ¿no? Yo le llamo Bastante. la cuatiterapia, o sea, Ándale. yo sí Sí. lo bauticé hace tiempo, la cuatiterapia. Así Sí, es. y en la cuestión de la crianza, este es un término que a mí me gusta mucho, que es la parte de la copaternidad. Sí, que para hacer como un ejemplo muy específico, es decir, es que yo no le puedo quitar el celular a mi hijo porque de pronto los vecinos o los otros niños o los otros papás, mi hijo me dice, no, pero ¿cómo a ellos sí? ¿No? Ajá. Como a ellos sí, y yo también quiero lo mismo, claro, es como, también es como una parte de presión social ya el uso de la tecnología. Entonces, lo que yo digo, bueno, entonces busquemos padres o busquemos, a veces yo retomo este término que es que como buscar una tribu, ¿sí? O sea, buscar esas personas que tengan estos mismos objetivos contigo, de cómo criar, y desde la crianza respetuosa, ¿sí? De cómo criar bajo estos estilos que tú crees que pueden apoyar. Y voy a decir, no en el sentido como para hacer una crianza rígida, de decir, que esto es lo único que pienso, sino precisamente en la conversación, de decir, oye, yo creo que esto podemos hacer, o esto yo estoy intentando. Fíjate que a mí me resultó esto, pero ya después ya no me resultó, y ya después intenté esto otro, ¿no? Entonces, es algo que pasa y que a mí me ha tocado ser testigo cuando hemos trabajado en grupo de padres de familia, sí, donde de pronto un papá decía hace algún tiempo, ¿no? Es que mi hijo ahorita no me hace, está siempre encima de mí, sí, y cualquier cosa no se quiere separar de mí, yo ya no sé cómo alejarlo, ¿no? Decía, ¿no? La mamá, y otra mamá decía, mira, es que eso es como una etapa, dice, lo mismo pasé yo, que fue como entre los 11, 12 años, y ahorita que mi hija o mi hijo tiene como 13, 14, ya no me hace absolutamente nada de caso, y cómo extraña esos momentos, ¿no? Entonces, esa parte como de decir que lo que hace un momento comentaba, de lo que te está pasando a mí, también me ha pasado a mí, pero que hay una posibilidad, que hay un momento después donde hay un cambio o una solución, es como empezar a fomentar la esperanza, ¿sí? Entonces, eso es también algo muy importante, ¿no? De que cuando nosotros tenemos una situación conflictiva en la imposición de límites, que puede existir la esperanza de algo diferente. Así es, sobre todo encontrar a personas que puedan tener nuestros mismos valores, nuestros mismos ideales. Creo que valida mucho lo que sentimos y hasta cierto punto nos ayuda a normalizar y decir, bueno, es normal que a los 12 años suceda esto, que a los 15 años suceda esto, ¿no? Creo que esto que comenta es muy importante, maestro, y pues ahora sí que le agradecemos mucho sus respuestas a estas preguntas, que yo creo que nos llevaría muchísimo más tiempo este tema, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo eso que mencionábamos, ¿no? De los temas, los cuidados, las, no comparaciones, sino
La plática entre papás, yo siempre le he dicho, ¿no? Es que a mí me funciona esto, a mí no me funcionaba esto, yo Exactamente. apliqué esto, pero bueno. En Así fin. es. Bueno, pues, ¿qué le parece, maestro? Maestro Pedro también, si pasamos a la sección de Pregúntale al especialista. Perfectísimo. Vamos a ello. Adelante. Bien, pues ya estamos de regreso en la sección de Pregúntale al especialista y pues en esta sección nos damos a la tarea de recabar algunas preguntas, comentarios, inquietudes que voluntariamente algunas personas nos hacen llegar y pues que en conjunto con nuestro experto podemos dar una respuesta, una sugerencia, una estrategia. Y la primera pregunta que nos hacen llegar, maestro, es ¿cuáles son los pasos a seguir para poner límites? Una vez un alumno me faltó el respeto. ¿Cómo encontrar las palabras adecuadas? Chispas, ¿no? Gran tema en la cuestión escolar. Sí, ahí yo me imagino dos situaciones, ¿no? Si es a quien le faltan el respeto es al maestro, porque también pasa mucho, o entre compañeros, ¿no? Que también es común. Yo creo que en la cuestión cuando es con maestros y cuando hablamos de niños, sí vamos a ponerlo, a mí me gustaría como poner las dos partes. En la cuestión del docente o inclusive un papá, es la parte como de comprender que es parte, como decía hace un momento, del proceso, esta situación de exaltaciones, ¿sí? Como de que el niño está en el proceso, en el adolescente también está en el proceso de desarrollar habilidades para regularse. Y no es una situación únicamente del aspecto social que implica la adolescencia, sino también es un aspecto a nivel anatómico, a nivel cerebral, ¿sí? Porque a nivel anatómico pasa, por ejemplo, en la adolescencia que existe algo que se llama como la poda neuronal, ¿sí? Donde hay varias conexiones neuronales que es como decir, tal cual como poda, las que no se utilizaban en la infancia ya no se utilizan en la adolescencia, entonces como que, híjole, esto no me sirve, dice el cerebro, vamos a desecharlo. Entonces, a nivel cerebral, nuestro adolescente está como que reconstruyendo nuevas habilidades, adaptando habilidades regulatorias. Entonces, para el adulto es complejo, sí, porque es como que al tratar con ellos, sí, es como que, híjole, ya me gustaría que me entendiera la primera, sí. Pero aquí va esta situación que también fomentar en los adultos las habilidades de autorregulación. ¿Sí? Yo le digo a los papás y a veces a los compañeros, colegas, no podemos enseñar inglés, ¿sí? Si nosotros no lo sabemos, no le podemos exigir al hijo que nos hable en inglés si nosotros no lo hablamos tampoco. Entonces, cuando llega el papá y me dice, no, es que el hijo no, mi hijo no, tiene como cierta dificultad, ¿sí? Y quiero que ya lo haga, ¿sí? Le digo, bueno, pero ¿cómo lo estamos modelando en casa? ¿Sí? Y es una pregunta que yo le he dicho a mi papá, no es una intención como para fomentar la exigencia dentro de la parentalidad, porque también en la cuestión actual, con muchos padres que a mí me ha tocado conversar, es como que, bueno, es que trabajo 8 horas, trabajo 9 horas, y aparte de hacerse cargo de la despensa, de la casa, llega un momento donde llega la fatiga, ¿sí? Como lo comentábamos hace un rato, entonces es como complicado, pero vuelvo como a decir mucho en ese tema, empezar a practicar, y es esta cuestión de empezar a generar en nosotros como adultos o en la parte de, por ejemplo, un docente, aprender a regularse, aprender a generar como estos ámbitos de tolerancia, y cuando se tratan de dos niños, ¿sí? Por ejemplo,
a mí me gusta trabajar mucho desde las historias, sí, con niños, con infantes, inclusive con algunos adolescentes, siempre trabajar las situaciones desde cuentos, desde historias, que más bien es trabajarlo junto con los papás. Por ejemplo, hay unos cuentos que yo les sugiero mucho, que es, en uno se llama El Ninja Ansioso se llama, de hecho lo pueden descargar ahí en PDF, donde es como un ninja ahí que está como que va mostrándote todas las emociones y qué le va causando. El famoso es como del monstruo de colores, pero también es otra cuestión. Y otro libro que a mí me agrada mucho es el de El Regalo de las Lágrimas. Sí, de Erika Rodríguez se llama la autora, que también lo pueden descargar en PDF, sí, y que tal cual es como que empezar a reconocer esta parte de los sentimientos y la función de la lágrima, no solamente del llanto en sí, sino de la lágrima en diferentes momentos. Entonces son formas como de empezar a darle estrategias a nuestros infantes para que se vayan regulando, y en el proceso que se lo vamos enseñando a ellos, pues también nosotros vamos aprendiendo como adultos, ¿sí? Entonces yo creo que estos serían unos buenos pasos. Sí, claro, no, es muy importante eso que mencionaba, ¿no? Trabajar a través de historias, fábulas, cuestiones que ellos pueden ir entendiendo y que van a tener un mayor impacto con ellos, porque entonces lo van asociando con su día a día. Y justamente nos hacen otra preguntita, ¿no? Eso está muy interesante, fíjense. ¿Cómo poner límites sin sentirte culpable? Híjole. Por eso lo hice hasta pausado. Sí. Sí, y antes que se me olvide, también alguna forma en la que yo sugiero trabajar esta parte con nuestros niños, adolescentes, inclusive con otras personas, con la pareja, es desde el uso de las series o películas. Sí, yo le digo, véanse una película con sus hijos o véanse una película con su pareja. Ya ves que hay varias series que hablan de situaciones de pareja como tal. Sí, yo les digo, el momento que usted ve en una situación, una escena importante, póngale pausa y pregúntele, oye, ¿tú qué harías en ese caso? ¿O tú qué piensas de esta situación? ¿No? Entonces, es una forma en la que permite hablar en tercera persona de una situación que pueda ocurrir o que ya ocurrió en el pasado. Sí, entonces, pero permite como no sentirse atacado, por ejemplo, en la cuestión de estos adolescentes, ¿no? Que cualquier situación que pueda darse de manera como personal, pues genera como que cierta reticencia, pero no, a través de cuando lo trabajamos, inclusive desde las caricaturas y demás, pero vaya, hablando sobre los personajes, también es un canal de comunicación. Y eso que mencionas también es bien interesante porque cómo poner límites y sentirse culpable, y también la quisiera como dividir en dos partes. Porque viene una pregunta, ¿qué es lo que nos hace sentir culpable o de dónde viene la culpa? Justamente eso lo pensé igual, ¿de dónde viene la culpa y qué es lo que me hace sentir culpable? ¿El decirlo, el creerlo o el qué? Sí, entonces, una palabra importante que dices, que es la situación de nuestras creencias. ¿Y de dónde vienen nuestras creencias? Tenemos que echarnos un chapuzón realmente en nuestra propia historia para estas funciones también de límites, porque en el caso de papás, si bien es cierto a lo mejor que no hay una escuela de grados, de padres, pero sí que hay un parámetro que es nuestra propia historia, de la forma en la que a nosotros nos fueron capacitando para ser papás, es en nuestra propia experiencia en la que somos hijos, ¿no? Entonces, echarnos un chapuzón por ahí. Y en la parte de la culpabilidad, una de las creencias que vemos más de mayor relevancia son aquellas creencias asociadas a la exigencia. Sí, estas creencias que se vuelven de pronto como una profecía autocumplida, porque de pronto aparecen estas frases o estas experiencias donde el infante, el adolescente o nuestra propia historia buscamos tratar de consolidar o buscar el cariño, el afecto a través del resultado. Y es muy común, por ejemplo, este meme que decía, ¿no? De que cuadro de honor en la primaria y secundaria y después cuadro ansioso de adultos. Sí, porque de pronto lo que se pone como en énfasis no es la cualidad de la persona, sino el resultado. Entonces vamos poniendo el valor o nuestra identidad no necesariamente en quién somos, sino en lo que
damos como producto, ¿no? Muy capitalista esta situación, pero también desde otro punto, ¿sí? ¿Por qué? Y en la otra situación, entonces la culpa viene en esta situación de que en algunas ocasiones, cuando vemos esta situación donde nuestra identidad está basada en el resultado, es como una situación bien paradójica, porque para dejar de sentirme que insuficiente, o en ocasiones como incapaz, o en ocasiones como que vacío, inclusive esas sensaciones de vacío que decimos que unas como crisis que nos llegan a dar inclusive con existenciales, o como será que lo que estoy haciendo realmente vale la pena, pero el parámetro que utilizamos es precisamente como el resultado, es el producto, ¿sí? Y es decir, tengo que dar más, y lo paradójico es que entre más hacemos, el vacío se siente más, ¿sí? Sí. Entonces, entre más hacemos, tenemos como 5 o 6 trabajos algunos, ¿no? Y creemos que no estamos dando lo suficiente. Y eso es precisamente lo que llega como una profecía autocumplida, porque es esta idea de, es que no tengo que fallar, Así o es. no me es permitido los errores, por ejemplo. De ahí viene la Entonces, culpa. de ahí devienen muchísimas cosas. Entonces, al momento de implementar un límite, claro, es sentir que la relación, que el cariño o el afecto o el vínculo mismo depende única y exclusivamente de mí, porque yo soy el que tengo que dar el resultado, yo soy el que tengo que hacerme responsable de la Sí, situación de ambos, ya sea relación de amistad, sea relación de pareja o inclusive relaciones en el trabajo, ¿sí? Entonces, de pronto como empezar a reconstruir, a reencuadrar, a cuestionarse de dónde vienen estas situaciones, claro, es como todo un choque y decir, caray, entonces todo lo que he hecho o lo que he construido, lo he construido mal. No, no es tanto, no es llegar como a ese punto, pero sí de que en la forma en la que te sientes o en la forma en la que estás experimentando tus actividades puede ser distinta. No Así es. necesariamente desde la insatisfacción, sino precisamente desde verte de una manera donde sea como más compasiva. ¿Sí? O sea, lo contrario a la parte de la culpabilidad, por ejemplo, lo que empezaríamos a buscar es empezar a ser más compasivos, porque es mucho más sencillo a veces como generar actos de compasión para con otra persona, pero empezar a ser compasivos con nosotros mismos. Sí, Yo a claro. veces hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te trataste de manera compasiva? Sí, que te trataste con cariño, que te trataste con ternura, en algún momento seguramente fue, pero ¿qué tan frecuente es esto? Entonces, vuelvo a decir, estamos como enfocados a muchas situaciones de resultados, y no es tampoco como que tal cual una situación que es únicamente internalizada, y decir, es que es un problema mío completamente, No. sino porque es una situación en la que vimos expuestos todos y cada uno de nosotros. No es tanto como sonar como conspiranoico, ¿no? Como pareciera, ¿no? Pero sí como esta parte en la que regularmente en el trabajo lo que importa van a ser los resultados que des. Sí. Si te enfermas tienes que ir al IMSS a sacar tu incapacidad, porque si no, no hay pretexto para no faltar al trabajo. De hecho, Y sí. tienes que cumplir las 8 horas más 1 hora, etcétera. Y no importa si tenés cualquier otra cosa, tenés que cumplir. ¿Por qué? Porque tenés que dar un resultado. Entonces es bien complejo, ¿no? Porque no es como que diga, ay, el problema soy yo. No. Algo que buscamos o lo que se busca, por ejemplo, en algunos procesos terapéuticos es precisamente que las personas, porque también es una forma en la que decías, en la que nos describimos nosotros mismos, es que yo soy tóxico. Sí. Es que yo soy depresivo, es que yo soy ansioso, ¿no? Y nos empezamos a describir como si estas características fueran identidad. Así Y no, son conductas o comportamientos, ¿sí? Es que, bueno, es que hoy me comporté, ¿no? Es que parece que hoy sí, hoy te comportaste de esta manera, pero no significa que eres. Por ejemplo, hoy a lo mejor mentiste, ¿no? Sí. Pero eso no te vuelve completamente una persona mentirosa, por así decirlo, ¿sí? Sino que, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué te llevó a esta situación? Es explorar un poquito más allá antes de generar conclusiones adelantadas. Entonces sí es como empezar a cuestionarnos un poquito acerca de las palabras que usamos para describirnos a nosotros mismos y también para describir a los demás y para describir las situaciones que vivimos. Así es, maestro. Creo que sin duda
Esta pregunta pone en juego muchos conceptos, ¿no? Desde la autocompasión, la responsabilidad, que desde luego acá cuando hablamos de un límite, pues también hablamos de que es un vínculo en donde lo estás colocando y en cual sea que sea con tu pareja, con tu amigo, con la persona que sea, hay una cierta responsabilidad de cada uno, ¿no? Entonces podemos empezar a hablar desde ello, ¿no? De la reciprocidad, por supuesto. Maestro, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría, bueno, más bien no me gustaría dejar de lado la siguiente pregunta para que seamos un poquito más breves. Nos hacen la siguiente, que dice, ¿cómo puedo poner límites con mis jefes en el trabajo? Como soy nueva en mi trabajo, me cargan el trabajo, pero también me da miedo de no hacerlo, ya que podrían no seguir contratándome. Creo que también es una gran pregunta. Gracias por hacerla llegar. Sí, yo creo que reiteramos lo que comentábamos hace un momento, porque es una decisión bien compleja en el sentido de que ojalá todos los que estaríamos en un trabajo y decir no me gusta ya renuncio ya, no, porque hay necesidades que uno tiene que cumplir, o sea, no es tan, a veces la decisión no es tan rápida, ¿sí? Pero sí es cuestionarse, empezar a cuestionarse el proceso, porque dice que es una persona que está iniciando en el trabajo. Entonces, sí, como empezar a validar o empezar a reconocer, bueno, aspectos del proceso de adaptación, qué recursos tiene la persona como que está empezando a implementar para hacerse cargo de esas cuestiones de trabajo, qué tanto esto se adecúa a lo que ella esperaba o no esperaba. Sí, y también a veces una tarea que a veces yo me gusta proponer en ese tipo de situaciones es tal cual, bueno, busquemos otras opciones, no lo dejemos tal cual tan de golpe, si es un trabajo que a lo mejor no cumple con lo que querías, en situaciones que pueden pasar en el trabajo, tanto como por sobreexigencia, como también por en la convivencia con los compañeros de trabajo, que a veces no es lo que se espera, y es muy común, ¿sí? Tenemos ese término del mobbing, ¿no? También de ese acoso o las situaciones de violencia que pasan dentro del trabajo, ¿no? Entonces, y aparte de la norma 035 que tenemos en el aspecto psicosocial, que al menos ya se empieza a hacer de relevancia. Entonces, es una tarea también como empezar a buscar otras opciones, pero no es como decir ya renuncia así tan de pronto. Claro. Pero sí, yo seguiría diciendo buscar la red de apoyo dentro de los propios compañeros de trabajo, buscar la experticia de alguien más, de alguien que lleve más tiempo, cómo le ha hecho o cómo ha afrontado esta situación, ¿sí? Y empezar como desde ese punto. ¿Sí? Excelente. Y creo que sería como que algo que abriría mucho panorama. Así es. Sí, sobre todo eso, ¿no? Encontrar las maneras, los modos, pero sobre todo antes de tomar una decisión tal cual, ver las alternativas, ¿no? Así es. Valorarlo, siempre he dicho, ¿no? Valorar las cosas. Tener este pensamiento más flexible, ¿no? Ajá, Al respecto. justamente. Ok, muchísimas gracias. Maestro, por último nos vamos con pues tiempo de preguntas y respuestas de las personitas que nos hacen llegar a través de esta transmisión. Ok. Bien, tenemos una pregunta. Dulce Pez Sunshine. Hola, yo sí tengo una cuestión. Cuando la gente me ofende, falta el respeto, no sé responder asertivamente. Adelante, maestro. Ok, acá lo que a lo mejor diríamos a Dulce, ¿no? Es, primero, la pregunta que le haría es, bueno, entonces, ¿qué haces, no? ¿Cómo tú logras responder primero ante esta situación? Porque el hecho de decir, es que no respondo asertivamente, no vamos a tal cual decir que no hace absolutamente nada. Seguramente ella hace algo, ¿no? De alguna manera ha de afrontar esta situación y empezar como de ese punto. Al ser la comunicación asertiva una habilidad a desarrollar, siempre vamos entonces a buscar los primeros pasos como si fuera una habilidad para andar en bicicleta. No te vas a montar desde una colina y te vas a echar ahí a andar porque seguramente te vas a caer, pero vas a ir practicando. ¿Sí? Y la práctica es como con estas rueditas, ¿no? En lapsos pequeños. Entonces la comunicación asertiva es así, ¿no? Entonces si ya tienes situaciones que tú identificas
que te hubiese gustado ser diferente, bueno, ahí tienes estas dos preguntas que yo sugiero a veces hacerlas como en formato de lista, ¿no? En el transcurso del día, identifica aquellas situaciones que te hubiese gustado ser diferente. Piénsalas tú, descríbelas tal cual en formato de hecho. En otra columna tú puedes escribir las emociones asociadas a ese tipo de situación, que pueden ser tal cual el miedo, la vergüenza, frustración, ¿no? El enojo, entre otras cosas. Y en la parte de, en una tercera columna, poner si hubiera algo que pudiera hacer para cambiar mi forma de reaccionar, ¿cómo sería entonces esa situación? ¿Cómo sería yo si ya pudiera emplear la comunicación asertiva? ¿Cómo yo hubiera afrontado esta situación? ¿No? Es una pregunta tal cual que yo le diría como a Dulce. Imagínate tú que ya tuvieras esta habilidad y esta situación tú la afrontaras ya con esa habilidad asertiva. ¿Cómo te imaginas tú que serías tú afrontando esta situación? La famosa pregunta milagro. Ándale, la famosa pregunta milagro, sí. Entonces, al momento que ponemos esto, Dulce, creo que te puede abrir como que algunas ideas que no es tal cual que las vayas a emplear directamente, así como que ya lo pensé, ya lo voy a aplicar, ¿no? Pero de las que tú expones ahí en esta lista, busca aquellas acciones que serían como que las más sencillitas de hacer, por ejemplo, dónde aplicar la comunicación asertiva, a lo mejor no en situaciones externas, a lo mejor inclusive con tus mascotas, si es que tienes mascotas, ¿no? O ensayar inclusive con ellas, ¿sí? O con personas un poco más cercanas, ¿no? Así es. Entonces, creo que a partir de hacer, vuelvo a decir, hacer una habilidad que se puede desarrollar. Entonces, no empezamos por el número 10, no empezamos por lo más complicado, empezamos con primeros pasos. Así es, maestro. Pues bueno, ahora sí que ya le ofrecimos, ¿verdad?, algunas estrategias. Muchísimas gracias por participar, por interactuar con nosotros. Maestro, brevemente, en un minutito, regálenos unas palabras para despedir nuestra emisión el día de hoy, por favor. Ok, yo creo que sería como que la parte de una mejor forma de aprender a emplear las fronteras, de emplear una comunicación asertiva, tiene que ver con actos de compasión hacia nosotros mismos y como este concepto importantísimo que es la parte como del amor propio, ¿sí? Que al igual es algo que se va nutriendo de poco en poco. Estas pequeñas acciones que puedan darse como, que yo las denomino como si fueran caricias para nuestro propio corazón o caricias para nosotros mismos, son cosas que van a ir construyendo peldaño a peldaño quienes somos. Entonces, no lo perdamos. Qué bonitas palabras, maestro. Pues bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer la entrega de un reconocimiento, si nos permite. La Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento al maestro Alberto David Moreno Velázquez por su destacada y valiosa participación en el programa Más Salud Mental para Todos con el tema Límites y Comunicación Asertiva, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 27 de octubre del 2025. Le hacemos entrega, maestro. Muchísimas gracias por participar, por estar aquí con nosotros. Sin duda es un tema que nos daría para muchísimo más. Ojalá que tengamos otra oportunidad. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta transmisión en nombre de la comunidad IEXPRO. Siempre les agradecemos por acompañarnos. Recordando que si quieren saber más información sobre los temas que abordamos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ser parte de nuestra comunidad para mantenerse informados sobre todos los eventos y actividades que tenemos preparado para ustedes. Asimismo, esperamos que puedan acompañarnos en nuestro siguiente evento, el cual es un programa de Más Salud Mental para Todos el día lunes 10 de noviembre a las 5 de la tarde, abordando el tema influencia de las redes sociales en la salud mental. Va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Maestro Pedro, ¿algunas palabras para despedirnos? Como siempre, es un gusto poder estar acá, una emisión más de nuestro programa, y sé que el tema que abordamos hoy es para más, y como siempre, pues agradecido y bueno, nos vemos en el siguiente. Así es, muchísimas gracias, maestro. Gracias, maestro, por Muchas gracias. aceptar, y pues nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.
Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa.